Infarto cerebral. Para ello tenemos que saber sobre la enfermedad cerebrovascular, que es una emergencia médica causada por la interrupción del flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro, también conocida como ictus. Se clasifica en hemorrágico e isquémico. El hemorrágico, o también conocido como derrame cerebral, se produce en un 15%. Se da porque un vaso sanguíneo se rompe y sangra, lo que va a interrumpir el flujo normal de la sangre, ¿no? Y por lo tanto va a dañar el tejido cerebral. Tenemos dos tipos, que es el intracerebral, que se va a presentar con la clínica de una cefalea de inicio agudo con focalización, y el subaracnoideo, que es la peor cefalea de su vida, más rigidez de cuello, inconsciencia o convulsiones. La primera causa del intracerebral es la hipertensión arterial sistémica y la localización más frecuente es el putamen. El subaracnoideo es la más común por traumatismos en un 80%, las no traumáticas en un 20% por ruptura de aneurisma en la arteria comunicante anterior o también por ruptura de una malformación arteriovenosa. Por otro lado, el isquémico o infarto cerebral, que se presenta en un 85%, va a ocurrir cuando un coágulo sanguíneo va a bloquear el paso de la sangre hacia el cerebro, ¿no? Tenemos dos tipos, que es el global y el focal. El global es cuando hay interrupción generalizada del riego sanguíneo, como casos, por ejemplo, de shock o hipoxia, y se van a afectar aquí las zonas frontera, que es donde van a terminar los territorios vasculares. En cambio, el focal es cuando se va a obstruir una arteria con una irrigación terminal, ¿no? Aquí se va a comprometer una zona específica del parénquima cerebral que va a explicar topográficamente los síntomas. Tenemos dos tipos, el ataque isquémico transitorio, que es un déficit neurológico que se resuelve en menos de 60 minutos en la práctica clínica o en menos de 24 horas. Hay que tener en cuenta que el 40% de estos tendrá infarto a los 3 meses. Es por eso importante realizar la prevención primaria de un infarto, ¿no? Ante cualquier ataque isquémico transitorio. El infarto, por su parte, es la muerte neuronal por falta de aporte sanguíneo, ¿no? Aquí ya hay déficit neurológico mayor a 24 horas. Hablando específicamente del ACV isquémico, el 70% se va a producir en personas de 70 años, mayores de 70 años. La mejor medida preventiva es tratar la hipertensión arterial o los factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? La edad mayor a 55 años, el sexo masculino, hipertensión arterial, diabetes, estenosis carotídea asintomática, cardiopatías, arritmias, estenosis mitral, válvulas protésicas, la dilatación ventricular, tabaco, dislipidemias, alcoholismo, drogas, los días previos, anticonceptivos orales, entre otros, ¿no? El infarto propiamente dicho es la necrosis del tejido cerebral, que es producida por una interrupción del flujo sanguíneo, generalmente secundaria a un evento isquémico. ¿Cuáles son las causas? Tenemos al aterotrombótico, que es por una obstrucción debido a una placa de ateroma inestable que va a formar un trombo en su superficie, ¿no? Suele afectar vasos pequeñitos y presentan focalizaciones menores, y en su clínica suele ser fluctuante y progresiva. En estos casos puede haber historia de ataque isquémico transitorio previo. El cardioembólico es la obstrucción debido a un émbolo que va a viajar desde el corazón, ¿no? O de una arteria grande. Por ejemplo, la arteria que más bota émbolos es la carótida. ¿Cuáles van a ser las causas? La fibrilación auricular, el infarto agudo de miocardio, valvulopatías, prótesis valvulares, ¿no? Se va a caracterizar por un inicio brusco y un máximo déficit desde el inicio y una alta recurrencia precoz.
Luego tenemos al lacunar, que son infartos pequeños de máximo de 1,5 centímetros, ocurren en la profundidad de los hemisferios cerebrales o del tronco cerebral y afectan territorios estratégicos, ¿no? Que van a dar clínica desproporcional al daño neurológico. Estos son un porcentaje del 20% de los ictus. Su causa principal es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, ¿no? Tenemos el inhabitual también, que se produce por causas raras como coagulopatías, malformaciones, infecciones, enfermedades autoinmunes. Y por último, el indeterminado, que no se llega a determinar la causa del infarto. El diagnóstico lo vamos a realizar con una resonancia magnética sin contraste en fases hiperagudas o una TAC sin contraste cuando ya pasan las 48 horas. Como vemos en la imagen inferior izquierda, observamos una área hipodensa, ¿no? La vemos más oscura en el hemisferio izquierdo, que está delimitado por la línea roja. ¿Qué va a significar esto? Eso significa que no está recibiendo sangre el tejido cerebral y está muriendo, ¿no? Por falta de riego sanguíneo. Como vemos, afecta corteza y sustancia blanca subcortical del territorio de la arteria cerebral media, ¿no? Para el tratamiento, tenemos que tener en cuenta que en el prehospitalario se utiliza el siguiente esquema, ¿no? Primero, se utiliza el acrónimo FAST, que ayuda a reconocer los síntomas iniciales más frecuentes, ¿no? El F de face, que es cara, al sonreír la cara o boca está caída. Luego la A de arms, los brazos. Al levantar los brazos, uno se baja lentamente o tiene dificultad para levantarlo. La S de speech, que es el habla. Al repetir una frase, habla raro o arrastra la voz. Y la T de tiempo, ¿no? Que si la persona padece uno o todos los síntomas, tenemos que actuar rápido y llevarlo inmediatamente a emergencias. Luego trasladar al paciente y aplicar el ABCD, ¿no? Que ya conocemos. Ojo aquí, que se debe aplicar un bolo de glucosa a, a todos los pacientes, ya que la clínica de la hipoglucemia severa va a focalizar como un ictus vascular. Ahora ya aquí ya vamos por la segunda hora, ¿no? En el prehospitalario tenemos una hora. En el hospitalario tenemos que ver que el hospital cuenta con un equipo especializado de stroke, el uso de escala NIS, que lo vamos a ver más adelante, que sea un hospital con certificación de calidad, como el JCI, por ejemplo. La resonancia o TAC tiene que estar hecha en menos de 20 minutos y la meta que tenemos que tener en cuenta es que no debe de exceder los 60 minutos, ¿no? Puerta aguja, menos de 60 minutos. Y el examen, que es antes de iniciar antes de trombolizar, es la glucosa, es el único que debemos de hacer. Para tratamiento específico, tenemos la ventilación mecánica. Si la saturación de oxígeno sea menor de 94%, se debe tratar también la hipotensión arterial si lo hubiera. La temperatura debe mantenerse por debajo de los 38 grados y la glucosa entre 60 y 140 o 180, ¿no? Como máximo. Para poder iniciar la trombólisis, la presión arterial debe estar por debajo de 185 sobre 110. Durante la trombólisis se debe mantener en 180 sobre 105 y se controla de preferencia con la betalol. De elección para la trombólisis se utiliza el TPA, que es el activador de plasminógeno tisular combinante. Es el manejo de elección siempre y cuando no se cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, que lo vamos a ver en una tablita en la siguiente diapositiva.
¿Cuál va a ser la dosis? La dosis que se utiliza es de 0,9 miligramos por kilogramo y se va a aplicar en 60 minutos, con una máxima dosis de 90 miligramos. Y el 10% se da en bolo en un minuto. El tiempo de ventana desde el ictus hasta el inicio de la trombólisis es de 3 horas o de 3 a 4,5 horas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la prevención secundaria la vamos a realizar con aspirina después de 24 horas. Ojo aquí, los efectos adversos de la trombólisis es la hemorragia o también el angioedema y no debemos administrar junto con el abscizimab. Aquí tenemos a la escala de NIS que se utiliza para saber si es que tratamos al paciente o no. Esta se va a realizar al inicio en el triaje y luego por un equipo especializado de stroke que me va a evaluar el nivel de conciencia, la mirada conjugada, el campo visual, parálisis facial, afectación del miembro superior y miembro inferior también, la ataxia de miembros, sensitivo, el lenguaje y la disartria, con la extinción e inatención, que sería el último parámetro. De acuerdo a esto obtenemos un puntaje. ¿Por qué es importante? Porque si el puntaje es menor a 8, que sería leve, no lo vamos a tratar al paciente. Y si es muy severo, mayor a 25, tampoco lo vamos a tratar. Debemos de tratar al paciente entre 8 a 25 puntos, no más, que equivaldría a un paciente con un ictus moderado severo, ¿no? Aquí tenemos los criterios de inclusión y exclusión para trombólisis en ictus isquémico. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Tenemos el A, el B, ¿no? El A es que el paciente ha iniciado los síntomas en menos de 3 horas o hasta 4,5 horas, ¿no? El déficit neurológico significativo con un puntaje de NIS en la escala de NIS mayor o igual a 5 y menor o igual a 23, que sea un paciente mayor a 18 años, que el ataque cerebral no haya hemorragia. El B es del paciente tiene que ser menor a 80 años, no tiene que haber una diabetes mellitus mal controlada o un accidente cerebrovascular, ¿no? No terapia anticoagulante, INR menor a 1,6, el NIS menor a 25, no compromiso al menos de un tercio de la arteria cerebral media. La glucosa tiene que mantenerse arriba de 50 como mínimo. Y en la TAG no tiene que haber hemorragia, ¿no? Y no importa si el paciente toma antiplaquetarios o no. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Los generales son el inicio de síntomas desconocido o mayor a 270 minutos, el déficit muy leve, que sería el NIS, ¿no? Menor a 5, o muy grave mayor a 23, o un ACV isquémico en los últimos 3 meses, cirugía mayor, traumatismo craneal o neurocirugía menor a 3 meses, hemorragia intracraneal previa o activa, malformación arteriovenosa, aneurisma o neoplasia cerebral, síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea. En el riesgo de sangrado no tiene que haber una hemorragia digestiva, urinaria o intracraneal en los últimos 21 días. Una punción arterial en sitio no compresible menor a 7 días, tampoco tiene que haber. Presión arterial sistólica mayor a 185 o la diastólica mayor a 110, no controlable. Un NR mayor a 1,5, plaquetas menor a 100.000, glucosa menor a 50 o mayor a 400. En las pruebas de imágenes, un TAG con hemorragia intracraneal, infarto extenso con un aspect menor a 7, y otros como la presencia de endocarditis infecciosa en brazos, sepsis grave, neoplasia intracraneal, sospecha de hemorragia oculta, el uso de heparina en las últimas 24 horas, ¿no? Y así terminamos con esto, ¿no? Hay que tener en cuenta todos esos criterios. Gracias.